Y bueno, amigos, estamos listos para hablar un poquito de información, noticias del Real Madrid. Creo que una de las peores cosas que nos podían suceder ha sucedido y es la lesión de Vinicius que se ha confirmado el día de hoy. Pero ojo, porque de todo esto podemos sacar algo positivo, podemos hacer una reflexión que yo por supuesto les voy a hacer sobre el final del video. Yo espero honestamente que ustedes puedan escucharme, entenderlo, disfrutarlo, como quieran llamarlo, y por supuesto me puedan hacer saber sus opiniones porque a ver si yo estoy en lo cierto o algo así, podemos intentar sacar provecho de toda esta situación. Chicos, me gustaría hablar de varias cositas porque la realidad es que hay muchas cosas que se pueden hablar de. Concretamente voy a hablar de tres en concreto, valga la redundancia. Y me gustaría que, bueno, cerráramos con algo de un tal Felipe del Campo que ha dado unas declaraciones que me han parecido penosas realmente en el diario Marca. Vamos a hablar de lo de Vini, por supuesto. Vamos a hablar también de algo que ha salido de Martín Zubimendi. Voy a arrancar precisamente con eso. El centrocampista de la Real Sociedad tiene mucho tiempo sonando con como una posible salida del club y de hecho se le vinculó en su momento con el Fútbol Club Barcelona, se le ha vinculado con el Real Madrid y hoy nuevamente se ha vinculado con el equipo que dirige don Florentino Pérez. Esto para obviamente hacer efectivo un posible fichaje. Se está hablando que el Real Madrid tiene conversaciones bastante avanzadas para intentar fichar a Zubimendi. Se habla mucho de lo que puede llegar a ser una conversión de Aurelien Tchouaméni, que bueno, no vive su mejor momento, está claro, desde que es futbolista del Real Madrid, y bueno, se está hablando de que esa posible conversión a central le puede venir bien a Tchouaméni, por supuesto al Real Madrid, para evitar generarse un gasto absolutamente bestial con un tema de los centrales en el próximo verano. Me imagino que el Madrid de alguna manera va a intentar hacer la reconversión. También ha sonado por ahí el tema de que Ferland Mendy de alguna manera podría convertirse en central en algún momento de su carrera, teniendo en cuenta cómo se desarrolla a nivel defensivo, en labores defensivas. Yo creo que no es descabellado lo que estoy diciendo. Entonces el Madrid, pensando en varias situaciones, incluso en un posible doble pivote con Camavinga y el posible fichaje de Zubimendi, parece que tiene como hoja de ruta o entre sus objetivos fichar a este futbolista. Es un futbolista que ha ido creciendo mucho con el paso de los años, un futbolista que bueno, empezó de muchísimo menos a muchísimo más. A día de hoy es uno de los futbolistas más importantes de la Real Sociedad del fútbol español y bueno, parece que hay varios clubes interesados en poder intentar de alguna manera ficharle. Tiene un coste, estoy viendo aquí más o menos cuál es el valor de este futbolista en Transfer Market para poder entender más o menos cuánto le puede costar al Real Madrid. Estamos hablando de que tiene un coste de 60 millones, 25 años, probablemente entrando en el mejor momento de su carrera. No me termina de descuadrar. Lo que estoy viendo es algo muy importante. Y es que el Real Madrid siempre se fija, muchachos, en futbolistas que de alguna manera le van a salir a un coste económico, bien sea porque acaban contrato o porque les quedaría su último año de contrato. Este hombre tiene contrato hasta el año 2027, lo que cuando finalice esta temporada, que parece que es cuando el Madrid planea ficharlo, todavía le quedarían un par de años de contrato. Y lo veo difícil, costando 60 millones. Estamos hablando de que la Real Sociedad, sabemos cómo se ponen los clubes españoles de ridículos para venderle un futbolista al Real Madrid. Probablemente te va a pedir en torno a 80 millones y no sé si el Madrid está dispuesto a pagar esto por este futbolista. No lo tengo muy claro, pero bueno, vamos a ir viéndole. Les digo, con lo que se está hablando de Tchouaméni de reconversión, incluso de una posible venta en el futuro de Tchouaméni, no me termina de descuadrar que el Madrid fiche a este futbolista que, repito, me ha impresionado mucho cómo ha ido incrementando su nivel y parece que entra en una etapa de su carrera en la que puede dar un salto de calidad importante. Así que bueno, lo iremos monitoreando y aquí por supuesto lo iremos comentando a ver con qué se queda esto del Real Madrid. Dos cositas antes de cerrar con lo de este hombre Felipe del Campo. Y es que Ancelotti para Anfield ya va a poder contar con Lucas Vázquez. Recordemos que se había comentado incluso antes del parón de selecciones que la probabilidad que tenía Lucas de llegar al partido contra el Lega eran muy limitadas, pero que era muy seguramente iba a llegar al partido contra el Liverpool en Anfield. También el Real Madrid se lleva en la expedición a un canterano que se llama Gonzalo. A ver qué es lo que termina siendo el canterano este. Me parece bien. Lo que me preocupa es que a Ancelotti se le vaya a ocurrir colocar a Lucas Vázquez en Anfield. Yo creo que no, la verdad. Pienso que no porque vio que el equipo le funcionó bastante bien con Valverde de lateral derecho. Se dio cuenta que vienen encadenando partidos importantes
muy serios, muy destacados, y el de ayer creo que no fue una excepción. Así que quiero pensar que Ancelotti de alguna manera se dio cuenta de esto y dije, yo no voy a hacer una estupidez y voy a quitar a Fede Valverde, que me está haciendo un buen papel allí. Además, como se dice por ahí, creo que se dice más en el béisbol, lo que sirve o lo que funciona no se cambia, no se toca. Así que por ese lado yo creo que Ancelotti debería tener eso muy claro. Bien que esté Lucas Vázquez ahí para sumar en algún punto, seguramente que pueda entrar por X o por Y, perfecto, pero yo creo que la titularidad la debería tener asegurada Valverde. De lateral derecho, también viendo que Camavinga está probablemente en el mejor momento de la temporada y en el pivote. No sé si va a colocar a Modric, a Ceballos, pero no lo veo por ningún lado. Así que ojito Carleto Ancelotti. Y bueno, esas son las noticias positivas. Las noticias negativas es que esta mañana se ha conocido que Vini tiene una lesión que le va a tener apartado durante aproximadamente 3 semanas. Se estima que pueda llegar para la final de la Intercontinental, y esto pues ha generado un montón de nerviosismo en mucha gente, y como puedo llegar a entenderlo, no se explica que el Real Madrid tenga muchas opciones todavía de clasificar en Champions League, aunque muy difícil entre los primeros 8. Puede que sí, si hace un papel fundamental en los partidos que le quedan, probablemente se pueda meter ahí. Pero sobre todo en Liga, que en la Liga parecía que estaba perdida, y bueno, ese empujón de Vinicius con el repertorio que tiene para decidir partidos le ha llevado al Real Madrid a estar a día de hoy a prácticamente un punto, un partido menos, con un clásico por disputar. O sea, la Liga más viva que nunca. Todo ello seguramente gracias a Vinicius, en algunos partidos a Jude Bellingham, etcétera, etcétera. Y bueno, el mismo Vini ha salido a reaccionar a su lesión. Dije la carga de partidos o algo así puso un tweet. Y bueno, obviamente la pronta recuperación, pero sobre todo la buena recuperación para Vinicius. Se le va a extrañar muchísimo, pero creo que esto abre una brecha para debatir. ¿A dónde quiero llegar? Mucha gente que ha estado defendiendo lo de Kylian Mbappé y que tiene que ver con la posición. Ayer ya se le vio falló nuevamente en algunas oportunidades, que falló un mano a mano bestial, por cierto. Y bueno, entre otras situaciones, porque supuestamente no jugaba en su posición habitual. Este hombre va a tener varios partidos, en concreto los que se vengan durante 3 semanas, para ser titular indiscutible en esa posición izquierda. Como Rodrigo no se ha recuperado, tampoco Tchouaméni, por cierto, que olvidé comentarlo en la anterior, pues obviamente Asensio, y por la derecha seguramente acabe jugando Brahim. Yo creo que va a ser un equipo bastante competitivo, y aquí viene mi apuesta. Endrick titular en Anfield. Sé que dejó la última vez que jugó una mala sensación ahí, que falló un gol ahí en la que pudo haber pasado la pelota, y bueno, recordemos todo que probablemente Ancelotti por eso lo decidió. Pero bueno, lo tengo clarísimo. Mbappé por izquierda, Endrick por el centro y Brahim Díaz por la derecha. Creo que es un ataque bastante competitivo. Brahim sigue demostrando que es un futbolista diferencial, y yo creo que es un momento dorado para él. Me pesa lo de Arda Güler, pero creo que podemos apostar también por Brahim Díaz. Ahí está lo que les estaba diciendo. Mbappé va a tener por fin su oportunidad dorada de demostrar si realmente es un tema posicional o si realmente está pasando por un bache futbolístico que no le está impidiendo rendir como se esperaba de él. Porque a mí me cuesta creer, muchachos, que un futbolista profesional, por cambiar un poco su posición, y repito, ni siquiera es del todo cierto, porque el partido de ayer, si revisamos el mapa de calor, Vinicius estuvo más por el... A ver, que no sé qué sucedió, pero de pronto, menos mal que siempre estoy mirando aquí y vi que la barra de audio dejó de bombear. Y bueno, no, que lo que les decía, que si revisamos el mapa de calor, nos vamos a percatar de que Vini estuvo más por el centro y Mbappé acudió más hacia su posición idónea. Tiene un momento dorado para demostrar que realmente es material Real Madrid. No va a haber de otra. Creo que, no sé por qué tengo la sensación de que Ancelotti va a empezar a apostar en algún punto por colocar a Vinicius, no sé, sigue jodiendo el micrófono, está volviéndose loco, por Vinicius por el medio y con Mbappé por banda izquierda. Y no porque Mbappé sea más que Vinicius, que no lo es, por lo menos a día de hoy no lo es, sino porque Ancelotti ve que Vinicius tiene una capacidad superior, y esto seguramente pensarlo hace un par de años, 3, 4, 5 años era impensable. Tiene mayor capacidad para resolver las cosas, colóqueles donde le coloques. Es que es absolutamente demoledor lo que está haciendo este hombre. Así que bueno, lo iremos viendo, pero así me gustaría, por supuesto, saber su opinión en concreto sobre este punto. Muchachos, vamos a cerrar con lo que les dije de este hombre, que me pareció de pena, o sea, pena ajena. Hablando o basándose un poco en las declaraciones de Florentino Pérez. Recuerden lo de la asamblea en la que puso a Vinicius y a Rodrigo como canteranos del Real Madrid. Vamos a escucharlo. Pasó de puntillas ante el tsunami de titulares que dejó la asamblea del Real Madrid. Tenemos la mejor cantera del mundo.
Nuestro equipo cuenta actualmente con 6 jugadores que han pasado por la cantera del Real Madrid. Carvajal, recuerdan aquel niño que hace 20 años, cuando tenía solo 12 años, puso la primera piedra de esta ciudad Real Madrid, junto a Alfredo Di Stéfano. También Lucas Vázquez, Valverde, Rodrigo, Vinicius y Fran Manciga son jugadores de la cantera. Y en el último partido ha debutado con el primer equipo otro canterano con un gran potencial de futuro como es Raúl Asencio. El Observatorio del Fútbol CIES, que es el Centro de Estudios del Deporte, que está ubicado en Suiza, asegura en su última publicación que la cantera del Real Madrid es la más productiva de Europa. Y es que el presidente destacó además que 191 jugadores del Real Madrid juegan en las ligas profesionales, 51 en la Liga eSport, 84 en ligas internacionales y 56 en la Hypermotion. Por ejemplo, en el primer equipo destacó a Lucas Vázquez, Carvajal y Fran García. Es verdad que Lucas se formó en Valdebebas, se hizo mayor en el Español, que Carvajal es only one club y que Fran García volvió como un rayo desde Vallecas. Pero luego incluyó a otros 3, Vinicius, Rodrigo y Valverde. Es verdad que Valverde jugó un año entero en las categorías inferiores, en el Castilla. Es verdad que Vinicius recibió un mordisco en la primera federación y es verdad que Rodrigo bailó a los jugadores jugando en el Castilla. Pero el presidente que se puso el casco de constructor y dio palazos a FIFA, UEFA, Balón de Oro y Liga, tiene razón en considerar que Rodrigo, Valverde y Vinicius son parte de la fábrica del Real Madrid. Juzguen ustedes. ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Si nos detenemos a escuchar las palabras del sinvergüenza es que nos vamos a dar cuenta que eso es lo que le queda. Sinvergüenza. Acabamos de escuchar intentando argumentar o reírse de alguna manera de lo que dijo Florentino de Vinicius, Rodrigo y Valverde, diciendo que Vinicius recibió un mordisco, o sea, prácticamente en tono de burla, por algo que me pareció excesivamente gravísimo y asqueroso lo que vimos en su momento con Vinicius, para que más o menos siempre recordemos que a Vinicius se le llamó provocador por este tipo de cosas, cuando desde el día número 1 que pisó Real Madrid, la ciudad Real Madrid, pasaron situaciones como esta. Es que es sencillamente de pena. Esto es el periodismo deportivo que rodea al fútbol español y los opinadores que están de alguna manera relacionados con el Real Madrid. Sencillamente de pena. Creo que no hay otra palabra para poder describirlo mejor. Así son, es lo que hay. Y bueno, sí me gustaría que ustedes opinaran al respecto, pero qué puto asco. Imagínate tener probablemente uno de los medios digitales más importantes a tu disposición para salir con semejante estupidez y semejante barbaridad. De todos modos, bueno, sí me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Mañana la video de previa, por supuesto. Nos vemos en un próximo video y chao, chao, chao.